Yo les voy a explicar cómo determinar el voltaje 0,1 y el voltaje 0,2 en el siguiente circuito. Ok, este circuito está compuesto por una fuente de voltaje de 12 volts, un diodo de silicio, una resistencia de 4.7 kilo ohms y un segundo diodo de silicio. Ok, vamos a sacar primero el voltaje en la resistencia número 1. Como no tenemos el conocimiento de cuánto vale la intensidad en el circuito, vamos a hacer lo siguiente. Por ser un circuito en serie, podemos hacer esto. El voltaje de la resistencia 1 va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo 1 menos el voltaje del diodo 2. Esto va a ser 12 volts menos 0.7 del primer diodo de silicio menos 0.7 del segundo diodo de silicio. Nosotros al hacer esta operación matemática nos va a dar 0.6 volts. Ese es el valor que vamos a tener en la resistencia 1. Para comprobar que nuestro valor sea correcto, vamos a hacer las leyes de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que el voltaje, la suma de de todos los voltajes que hay en un circuito va a ser igual a cero. Entonces vamos a tener los 12 volts de la fuente menos 0.7 volts del primer diodo, menos 10.6 volts de la resistencia, menos 0.7 volts del segundo diodo. Nosotros al hacer esta operación matemática vamos a tener 0 volts, lo que nos dice que que nuestros voltajes de los circuitos están correctamente calculados por ley de los voltajes de Kirchhoff. Vamos a poder sacar la resistencia vamos a poder sacar la intensidad de la resistencia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Dividiendo los 10.6 volts de el voltaje de la resistencia 1 entre 4.7 kilo ohms, que es el valor de la resistencia dado, lo cual nos va a dar 2.25 miliamperes. Esto al momento, bueno, este circuito como es serie, nos dice que la intensidad de la resistencia 1 va a ser igual a la intensidad total, porque es la misma intensidad que va a viajar en todo el circuito. Entonces, la intensidad total igual va a ser 2.25 miliamperes. Nos pide sacar el voltaje 0,1 que se encuentra aquí situado. El voltaje 0,1 es fácil de sacar. Vamos a sacar el voltaje por medio de la fuente de voltaje de 12 volts menos el voltaje del diodo. Por este voltaje 0,1 va a ir directo a tierra. Entonces vamos a hacer la resta de 12 volts menos 0.7, que es el valor del diodo. El voltaje en 0,1 va a ser igual a 11.3 volts. Y ahora vamos a sacar el voltaje en 0,2. Es prácticamente hacer lo mismo. Por ser un circuito en serie va a ser el voltaje de la fuente, que son los 12 volts, menos el voltaje del diodo 1, que es 0.7 volts, menos el voltaje de la resistencia, que es 10.6 volts. Entonces a nosotros al hacer esta operación matemática nos va a dar que el voltaje 0,2 va a ser igual a 0.7 volts. Vamos a comprobar si esto es cierto de manera práctica. Como vemos, ya tenemos acá nuestro circuito hecho. Vamos a medir el voltaje para comprobar que sean los 12 volts que están saliendo de la fuente. Como vemos, tenemos los 12 volts que están saliendo de la fuente, van directo al circuito. Entonces, una vez más, lo que nos pedía el problema era sacar el voltaje 0,1 que se encuentra en la salida del diodo número 1 y el voltaje 0,2 que se encuentra en la salida de la resistencia. Como podemos ver, ahí estamos midiendo el voltaje número 0,1. En el cálculo teórico nos daba que era de 11.3 volts. En el práctico nos está dando 11.3637 volts, lo que nos quiere decir que nuestro primer voltaje calculado es correcto. Acá estamos calculando el voltaje número 2, el voltaje 0,2. El voltaje 0,2 nos decía en la cálculo teórico que era de 0.7 volts. Acá nosotros en el práctico tenemos 0.62 volts. Lo que nos quiere decir que está correcto a pesar de que varía un poco, ya que los diodos no son exactos a 0.7 volts como se cree, como fuera un diodo ideal.
Por último, y aunque el problema no nos lo pedía, vamos a comprobar que nuestra intensidad teórica sea la correcta. Entonces vamos a medir abriendo el circuito y nos da que tenemos 2.3 miliamperes. Nuestro cálculo teórico era de 2.25 miliamperes, lo que nos quiere decir que nuestro cálculo teórico igual está correcto. Bueno, por último vamos a simular el circuito. Voy a hacer la simulación del voltaje V01, que se supondría viene de acá, el voltaje V02, que se supondría vendría de acá, y de la intensidad. Una vez más, el problema no nos pide sacar la intensidad, pero lo anexo por cualquier cosa. Le vamos a dar play. Vamos a ver que el voltaje 01 nos da 11.42 volts, cuando en los cálculos nos daba 11.3, muy cercano, muy similar. El voltaje 02 nos da 578 milivolts, en el cálculo nos daba 0.7 volts, muy similar el voltaje. Y por último, la intensidad nos da 2.307 miliamperes. En los cálculos nos daba 2.250 miliamperes. Es muy similar el amperaje, así que comprobamos que nuestros circuitos y cálculos están bien.